¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo y tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Fernando Herrera, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Buenas noches a toda la gente que está viendo este programa y es un gusto poder compartir esta noche contigo. Y vamos a estar abordando un tema muy importante que es de becas para estudiantes, ya maestría y también para docentes, así que mucha atención a la información que vamos a hablar en la entrevista esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante, como siempre. ¡Ánimo y a luchar! Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, estamos hablando del principal programa de intercambio académico que es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Fulbright ha abierto 2 convocatorias. Hablemos un poco en términos generales y nos quedamos hablando en el caso de los estudiantes y dejamos el segundo bloque para hablar en el caso de los docentes. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, tenemos 2 convocatorias abiertas. Las 2 convocatorias son prácticamente iguales, piden los mismos requisitos con una pequeña diferencia. En el caso de las becas para estudiantes, son becas para programas de maestría, 2 años normalmente, y dependiendo de la especialidad que el estudiante vaya a optar, digamos si está en el área de ciencias duras, en inglés se usa el acrónimo de STEM, que incluye ciencia y tecnología, tiene la opción de quedarse hasta 18 meses y a partir de este próximo año puede quedarse hasta 36 meses adicionales haciendo práctica laboral. ¿Por qué? Porque normalmente el desarrollo de la tecnología y la ciencia dura requieren un nivel de práctica que normalmente nosotros no podemos ofrecer. Y esto nos permite, digamos, que una persona tenga no solamente la experiencia académica, sino también la experiencia laboral. En la mayoría de las otras carreras, humanidades, negocios, ahí estamos hablando de 1 año adicional al que puede aplicar. Esta beca es una beca para gente que ya terminó su ingeniería, ya terminó su licenciatura, que tiene alguna experiencia laboral idealmente, pero no necesariamente, y que desea estudiar un posgrado, una maestría en los Estados Unidos. El proceso de la convocatoria requiere que antes de iniciar este viaje, por así decirlo, la persona sepa a dónde quiera llegar. Y esto es el elemento más importante y en 16 años de experiencia que tengo en becas, yo creo que lo que separa a alguien que se gana una beca y alguien que no se la gana es si es capaz de explicar y es capaz de entender a dónde quiere llegar. Y eso no significa quiero estudiar una maestría. ¿Para qué quieres estudiar la maestría? ¿Dónde ves tu aplicación? ¿Cómo ves esto dentro de los próximos 10, 15 años? ¿Cómo te ves a ti como un agente de cambio? ¿Cómo te ves generando oportunidades de empleo? ¿Cómo te ves impactando la cultura, impactando la ciencia en El Salvador? Y este es el otro elemento que quizás es fundamental, es que buscamos, y no siempre somos exitosos, que la gente que se gane esta beca sean personas que quieran hacer su vida laboral, profesional en El Salvador y que generen oportunidades en El Salvador. Ahora, la convocatoria para la aplicación en línea ya comenzó desde el 1 de febrero al 4 de mayo. O sea, está este periodo para que puedan ingresar a un sitio web, que ya nos vas a comentar cuál es, que puedan revisar la documentación que es requerida y todo, pero es un periodo que es fijo, o sea, no es que mañana, después, es que o sea, es un periodo que está ahí y que debe de aprovechar si alguna persona dice, pues yo quiero aplicar.
Sí, sí, definitivamente durante los siguientes 2 meses, nosotros hacemos presentaciones en universidades, siempre en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en otros espacios de redes sociales con la embajada, con la idea de informar a la gente y poder dar respuesta a las dudas que la gente tenga con la aplicación muy particular. Ahora, hay un elemento bien importante, es una aplicación que es sencilla, digamos, pero que es compendiosa. O sea, tiene un montón de detalles que tenés que llenar y debes de poner toda la información que se te está pidiendo. Y recordar que la solicitud, la aplicación, es el medio por el cual el comité te va a conocer. O sea, no hay otra manera que te conozcamos más que con lo que tú dices y con las pruebas que vas a presentar. Entonces, yo creo que es bien importante, como te digo, primero tener claro a dónde quieres llegar, o sea, tener claro lo primero, mi objetivo es esto y esto es lo que yo quiero hacer. Y para lograr eso, yo veo el programa de la maestría de esta manera. De igual forma, fíjate de que nuestra beca funciona casi a la inversa de la mayoría de becas en el mundo. Y esta es la razón. La mayoría de becas en el mundo te piden que pidas admisión a una universidad y entonces te dan la beca. Correcto. En el caso de Fulbright no lo debes hacer. No debes de contactar a las universidades en Estados Unidos. Sin embargo, tienes la opción de presentar 4 opciones que tú crees que son las opciones que son más apropiadas para tu desarrollo académico. Muchas veces, creo que debido a que somos un país pequeño y nuestra interacción con el resto del mundo es de alguna manera limitado, también nuestra visión sobre qué es una buena institución académica es limitada. Entonces, siempre o casi siempre vamos a pensar en los nombres más prestigiosos, los más famosos. Pero normalmente no tenemos chance de lograr becas con esas universidades. En 16 años, por decirte algo, hemos tenido 3 becarios que han ido a Harvard, hemos tenido 2 que han ido a Columbia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es común que estas universidades te den becas. Tenés que tener un candidato que sea excepcional y excepcional en términos mundiales, porque esta gente no solo recibe gente de El Salvador, sino que recibe gente de todo el mundo. Por lo tanto, lo lógico es empezar a buscar primero el programa que más se adecua a lo que yo quiero aprender, ver el claustro de maestros, de profesores, de docentes que tiene esa universidad, para ver si es lo que yo quiero, si es la gente con la que yo quiero aprender, y quizás al final, y no menos importante, ver el tipo de investigación que están haciendo. Porque obviamente, si ellos están, por ejemplo, que eres un ingeniero civil y tú quieres hacer investigación sobre resistencia a terremotos, pero te ponen a hacer resistencia contra bombas, no es igual. ¿Ya? O sea, hay otros intereses. Entonces, todo eso se puede averiguar, se puede hacer una investigación y tú eliges y normalmente vas a presentar 4 opciones y el programa tiene un administrador, en este caso se llama IAI, y ellos tienen gente profesional y ellos te van a decir, mira, aquí tenés más oportunidades, aquí definitivamente no tenés oportunidad, y aquí, por ejemplo, te vamos a dejar esta que es como la red de seguridad, ¿va? Si todo falla, al menos esta universidad te va a apoyar, porque esta beca funciona con un donativo del Departamento de Estado, que más o menos anda por $50,000, pero hay entre 50 y $100,000 adicionales que va a poner la universidad que te da admisión. Ah, ok. O sea, ese es el trato. Entonces, es no solamente donde tú quieres ir, pero también donde tú puedes ser competitivo, donde tú puedes ser seleccionado. O sea, la universidad misma puede decir, no estoy interesado, muchísimas gracias. Correcto. Y muchas veces pasa, por ejemplo, que te dan admisión, pero que no te dan plata. Okay. Y dependiendo de la carrera, hay carreras que son más competitivas que otras, hay carreras que son más caras que otras, y eso hace la diferencia. Pero yo creo que lo importante aquí es entender que todo requiere un tiempo de investigar, de reunir información, de tomar decisiones. Ahora, es importante, yo tenía un amigo que trabajaba en el gobierno, en la parte de las becas, y me decía él,
no tenés idea cuántas becas se pierden en el país, me decía. ¿Y por qué? Le decía, es que pasa lo mismo que con ustedes. Llega y dice, mire, ¿qué tienen? Como que fuera una tienda, o sea, ¿y qué es lo que tienen? Entonces le dice, ¿pero qué desea estudiar? Y le decía, mire, él quiere estar en un lugar, pero que tenga playa, así, que sea costero, que sea bonito, que tenga un clima... O sea, lo menos que hablaban, dice, era la parte realmente de la carrera de lo que quería estudiar. Entonces eso generaba mucho problema. Otro era también a veces las indecisiones. Aplicaban a una beca y a la hora decían, tiene que irse a Guatemala y de ahí va a tomar el vuelo. Ya, no, pero yo no tengo para irme a Guatemala. Y se perdieron muchas becas, decía, solo por no hacer la inversión nacional de un transporte de San Salvador a Guatemala. O sea, cosas así se pueden ver a veces. Entonces, es como estar bien claro, es decir, sí lo voy a hacer, voy a asumir los compromisos que se requiere también con una beca, tanto académicamente y lo demás, para poder sacar ese provecho. Yo vengo escuchando esa historia también por los últimos 16 años. Te voy a decir que nosotros nunca perdemos una beca. O sea, llenamos siempre todos. Más bien el problema que yo tengo, por ejemplo, tengo beca. Esta semana estuve entrevistando para una beca en español de 5 semanas a líderes estudiantiles universitarios. Entonces me quedo siempre con algo en el estómago que digo, de 130 que aplicaron, entrevistamos a 30 y de esos 30 por lo menos 20 serían buenos ganadores de esa beca. Ya. Entonces fíjate que es un tema interesante lo que estás planteando. También hay una cosa, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Sí. Entonces yo te puedo decir que, por ejemplo, que las becas que están en el portal de Relaciones Exteriores, cada vez más gente se está atreviendo, porque lo que sucede es de que, por ejemplo, decís beca en Croacia, beca en República Checa, beca en Rumanía, entonces la gente no tiene ni idea, sí. no sabe, y es normal, porque ¿cómo vas a saber qué opciones tenés? Sí. Yo creo que hay muy buenas opciones para estudiar, hay bastante talento en el país, y yo creo que hay que aprovechar todas esas oportunidades. Volviendo a nuestras becas y volviendo a la beca Fulbright, nosotros todos los años tenemos un nivel bastante competitivo de candidatos y quizás te voy a hablar de los candidatos que estamos buscando, ¿verdad? Okay. Mira, normalmente buscamos los que sean más competitivos académicamente. En muchos casos, los primeros que vamos a entrevistar van a ser los que tienen magna cum laude, cum honorífico, es decir, los mejores de su clase. Pero eso no es suficiente. Requieren también que tengan una buena experiencia de servicio a la comunidad, de voluntariado, porque queremos encontrar un balance entre una persona que es académicamente viable, pero que también es un buen ciudadano. Adicionalmente, creemos que es bien importante qué tan definidos son sus objetivos. Y qué socioemocionalmente, ¿verdad? Correcto, porque también pasa que somos seres humanos, que la gente, inclusive gente muy inteligente, tiende a tener problemas de adaptabilidad y problemas de depresión. No es algo extraño, sucede. Y quizás un poco más en las ciencias duras, de alguna manera, paradójicamente, nos pasa más con gente mucho más inteligente. Buscamos entonces tener un balance entre alguien que académicamente es muy competitivo, digamos que un mínimo puede ser 8 de promedio de tu cum, pero digamos que si sos de una ingeniería eléctrica, por ejemplo, va a ser menos de 8 porque los profesores aquí son crueles a la hora de calificar, ¿verdad? No son muy generosos. Entonces, también eso es una cosa que tratamos de ver. Obviamente tiene que hablar inglés y tienes que hablar inglés a un nivel intermedio avanzado. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Fernando, y ya regresamos abordando más detalles para, si usted quiere aplicar, pues a una de estas becas. Ya regresamos.
gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Fernando Herrera, especialista cultural de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Becas Fulbright es el tema y me llamaba la atención, Fernando, leer la documentación de la prioridad de las becas: tecnología en información, comunicación, desarrollo de software, agricultura vertical, agroindustria, procesamiento de alimentos, energía, enseñanza, inglés. O sea, es muy amplio, no solo es un área específica. Mira, creo que el área, digamos que es que más retribuciones en positivo le va a dar al país es el área de enseñanza del idioma inglés, porque ese es un área donde hay mucho empleo. De hecho, solamente el sector de call centers creció el año pasado en 5,000 nuevos empleos durante la pandemia. Y el hambre de esa industria por tener trabajadores bilingües sigue creciendo. La otra área que nos interesa mucho porque con poca inversión se puede desarrollar recursos que puedan tener buenos empleos a nivel internacional es el área de desarrollo de software. Y esa es un área que nos interesa mucho. También el área de agricultura, pero sobre todo cosas como agricultura vertical, es decir, tecnología aplicada al desarrollo de la agricultura, porque nosotros tenemos un territorio pequeño y una población grande y necesitamos alimentarnos como en todo el mundo. Y en la medida que usas tecnología, creo que podemos generar mejores empleos y también generar mejor comida y más comida para todos. Esos son, digamos, como lo que tenemos interés, pero por ejemplo, si alguien está en el área de artes, si alguien está en el área de salud pública, puede aplicar a esta beca. No podemos apoyar en el área de medicina, de psicología clínica o de veterinaria, porque hay un tema de seguros, contratar pacientes humanos o animales, que es carísimo y que tiene un proceso sumamente complicado que no lo cubre para El Salvador el programa Fulbright. Ahora, leía también que otra área es la prevención de la violencia, lo mencionaba, y la atención de jóvenes en riesgo, que es un tema pues muy importante para El Salvador. Y obviamente nosotros estamos hablando de que la población afectada por la cultura de las pandillas, ya no estás hablando de solo jóvenes, pero hay un número significativo de jóvenes que siguen siendo las principales víctimas, tanto en ser miembros de una pandilla como en ser de alguna manera afectados por esta violencia. Entonces, en la medida que también desarrollamos la capacidad de generar mejores recursos, mejores respuestas como sociedad para darle oportunidades y para atender a la gente que está en riesgo y darle oportunidades, y creo que el tema laboral es un tema esencial aquí. Creo que si hay más oportunidades de que la gente trabaje y que pueda desarrollar su vida, pues va a disminuir significativamente el número de personas que están en actividades delincuenciales. Y esto creo que es una tendencia que se puede estudiar en todo el mundo. Ahí donde hay mayor desempleo, hay mayor chance de que haya criminalidad. O sea, el desempleo, la marginación y los problemas familiares están sumamente relacionados con el crecimiento de los problemas de delincuencia juvenil. Por lo tanto, en la medida de que ayudamos a curar, a sanar, a que la gente se pueda reintegrar plenamente a la sociedad, de esa manera estamos solucionando el problema. Crear más cárceles o hacer cárceles más grandes o meter a ¿qué? 200,000 personas a la cárcel en El Salvador, no parece que es una buena solución. Entonces tenemos que buscar soluciones inteligentes que incluyan la posibilidad que la gente pueda reincorporarse, que pueda sí pagar su deuda con la sociedad, pero también tener oportunidad para que sean seres productivos y que puedan ayudar a construir un mejor país. Ahora, alguien puede decir, bueno, estas becas es bien limitado las personas que pueden aplicar, porque tiene que salir de un colegio bilingüe, alguien para que pueda hablar inglés, pero esto ha ido cambiando con los años, es decir, el espectro de las personas que tienen el inglés como un segundo idioma ha ido creciendo por voluntad de los padres, por los programas, pero hay más jóvenes que se están preparando que pueden aplicar a estas becas. Definitivamente, Eduardo, yo creo que hay un cambio de la cultura salvadoreña, hay un cambio corporativo también.
Hay programas como Oportunidades, como Supérate, que son programas que enseñan inglés a jóvenes de escasos recursos aquí en El Salvador. Hay un programa que se llama English Access, que tiene cohortes de 200 beneficiarios cada año y que está abierto en San Miguel, Santa Ana, Hilo Vasco y San Salvador. Y eso está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, el Departamento de Estado tuvo una iniciativa para América Latina que se llama UGRAD, y es una oportunidad de ir a estudiar 6 meses, un semestre, a los Estados Unidos para estudiantes que estén en algún tipo de exclusión social, con la idea que estos a su vez puedan aplicar y puedan ganarse una beca Fulbright. Y eso es lo que ha venido pasando. En los últimos cuatro años siempre hemos tenido un becario SUSI o un becario UGRAD que tuvo esta oportunidad, que tuvo ese crecimiento y que se logró ganar una beca Fulbright que es mucho más competitiva y que obviamente es más prestigiosa. ¿Se va a dar prioridad a los jóvenes del interior del país? Por lo menos esa es la tendencia que se ha tenido, y que se comprometan también a regresar y apoyar a sus comunidades. Obviamente este es un elemento bien importante. Nosotros estamos comprometidos a tener la mejor representación de salvadoreños, y eso incluye salvadoreños fuera del área metropolitana. Somos un país pequeño y todo gravita en el área metropolitana, sí, pero sí siempre tenemos candidatos de Oriente, de San Miguel, de Santa Ana, de otros departamentos es menos el número de gente que aplica, y normalmente estas personas, aunque tengan origen en esos departamentos, ya viven en San Salvador, por la misma lógica del empleo salvadoreño, ¿no? Y sí, definitivamente no hay ningún tipo de vicio en términos de que no le damos la opción a alguien por su origen, por su orientación, por sus creencias. Es decir, no hay restricción de edad tampoco. O sea, no le podemos decir no a una persona, aunque sea adulto mayor. O sea, si una persona llena los requisitos y es competitivo, pues se va a tomar en cuenta. Ahora, en los últimos 10 años la tendencia es que la gente que aplica anda entre los 24 a 27 años. Naturalmente. Naturalmente, porque ahí está como la población que tiene como más interés, más ilusión. Claro. Alguien mayor es más complicado porque... Los compromisos. Tenés compromisos, tenés que pagar la casa, sí, tenés hijos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? Y la importancia del llenado, por ejemplo, no mentir. Ya, o sea, poner los datos reales. Si habla el idioma, pues ponerlo. Si no lo habla bien, me refiero a las formas que va la solicitud que debe ir llenando. De hecho, nosotros usamos el examen TOEFL, sí, como criterio para la preselección. Es posible que alguien tenga un TOEFL que ya se le venció o que tenga otro examen estandarizado. Nosotros lo aceptamos. Si no tienes un examen estandarizado, nosotros abrimos un espacio, una fecha que se informa después del 4 de mayo, que es el día de Star Wars, y por eso es que ese es el día en que es el cierre de la convocatoria, porque es fácil de acordarse. Y después de esa fecha anunciamos una fecha en la que puedes pagar un examen subsidiado TOEFL. Normalmente vale como $60 y con el subsidio te sale a 35 si no tienes un examen. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer el examen? Porque es la única manera que tenemos de garantizar que las personas que entrevistamos tienen el nivel académico que va a requerir la universidad. Ahora, nosotros pedimos un mínimo de 80 puntos. Normalmente, para que seas competitivo, tenés que tener 100 puntos. En un examen que saca hasta como 130, creo yo, si no estoy equivocado, pero ya por 120 ya estás hablando de que tenés un nivel nativo, ¿verdad? Y ya 80 puntos es el nivel que tiene alguien que ha salido de una licenciatura, digamos, en los Estados Unidos. Ese es el nivel de inglés que te requiere. Obviamente, si no tienes inglés, no vas a poder aprender porque vas a estudiar en inglés. Y eso sería como el primer elemento. Número 2, tener cierre completo de tu carrera universitaria, es decir, te graduaste, tenés tu título,
tenés certificado de notas. Es que me faltó la tesis. No O sea, aplica. todo, tenés que tenerlo Sí, todo claro, para poder claro, aplicar. así es. Y debes de presentar dos documentos bien importantes. Tenés que presentar el título certificado por el ministerio, por tu universidad y por Relaciones Exteriores con la apostilla, que es un acuerdo de Naciones Unidas, y lo mismo con tu constancia global de nota. Al momento de aplicar, es decir, antes del 4 de mayo, no es necesario que hagas ninguna traducción. Nosotros le pedimos que traduzcan los documentos únicamente a los 3 ganadores al final. Y de esa manera, perdón, se evita que hagas gastos innecesarios y que inviertas en algo que al final no te va a servir, porque que alguien te haga una traducción no te garantiza que esa traducción va a ser aceptada. De hecho, nosotros usamos a Education USA, que es un programa del Departamento de Estado, que está en el Centro Cultural Salvadoreño Americano, como la única fuente para traducciones. Hay también restricciones para los postulantes, digamos, las personas, los que quedaron, los que van todavía. ¿Hay algún tipo de restricción? En realidad, por ejemplo, si estudiaste en los Estados Unidos, tu bachillerato o tu universidad, muy probablemente no eres candidato. O sea, mientras más exposición has tenido en los Estados Unidos, menos chance de ganarte la beca. Si te ganaste una beca fútbol con anterioridad, tampoco, porque realmente tenemos pocas becas. Entonces son 3 becas al año y tenemos que aprovechar estas becas para estudiantes. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos. Vamos a regresar también abordando el tema para los profesores universitarios, para los docentes también, cuáles son los requisitos y cómo puede aplicar. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ahora pasamos al tema de los profesores, a los docentes universitarios que puedan aplicar también. La beca se divide, hay para estudiantes y también para docentes. ¿Quiénes del área de la docencia pueden aplicar? Puede aplicar cualquier docente universitario que esté a tiempo completo o que sea hora clase que tenga apoyo de la universidad. Okay. Quizás mira, algo interesante, Martín Baró, uno de los mártires de la UCA, es un ex becario Fulbright y se fue con la categoría de desarrollo de docentes universitarios. Esta es una beca súper prestigiosa, es una beca que, hablando de costos, más o menos puede costar entre 100,000 a 150,000 dólares por año, o sea, eso son 2 años, más el tiempo y el costo de la práctica profesional que pueda o no tener un participante. En este caso lo que se requiere son los mismos objetivos y los mismos requisitos que se le ponen a la beca de estudiante, pero con la diferencia que en este caso tiene que tener un apoyo institucional. El apoyo institucional se da por medio de una carta de la universidad en la que la universidad da respaldo al candidato y garantiza que por lo menos le va a dar empleo por 2 años una vez el docente regrese a su universidad. Normalmente, en este caso, tratamos de apoyar más a aquellos candidatos que tienen una propuesta que incluye algún tipo de mejora o desarrollo en el área universitaria. Es decir, mi participación va a ayudar a que se logre una mejora cuando yo regrese, o estos son los proyectos que yo voy a tener cuando yo regrese. Normalmente tenemos mucho éxito, por mucho la mayoría de ganadores de esta beca son de la UCA y de la Universidad de El Salvador. Pero después de ahí tenemos, todos los años participa gente de UTEC, de la Gerardo Barrios, de UNIVO, de UNICAES,
que son, digamos, los que más participan, pero todas las universidades en alguna medida participan. Y normalmente cada año el número de participantes ha crecido en los últimos 5 años, pero sigue siendo bajo respecto a la otra beca. Por ejemplo, en la beca, en la beca Fulbright para estudiantes podemos tener entre 60 a 120 o 150 solicitudes al año. En el caso de la beca para desarrollo docente universitario que administra la SPAU, ahí tenemos entre 15 a 30 cuando nos va muy bien. Ah, son pocas. O sea que y eso ya matemáticamente, solo por participar, ya tenés una oportunidad más grande de ganarte la beca. Y esta es una cosa bien interesante, porque para una universidad enviar a un docente implica un gasto. Claro. En algunos Tendrá casos, que pagarle a otro docente para cubrirlo, claro. Mínimamente eso, pero sí. En el caso de, por ejemplo, la Universidad de El Salvador sí tiene una política en la que los docentes que se van siguen recibiendo su sueldo. Qué bueno. Porque lo que pasa es que, y era lo que te decía, eres un adulto, estás casado, tienes una casa, tienes hijos, sí. O sea, tienes responsabilidades. O sea, a ti te pagan una beca que es generosa, pero que te alcanza para tus gastos, no para los gastos de tu familia. Entonces, aquí hay una diferencia y obviamente quizás la ESEN también es una universidad que participa mucho, que se gana muchas becas. Y todas estas universidades tienen algún tipo de compensación para los docentes, para garantizar que ellos sí puedan aceptar la beca, porque obviamente es una inversión en su recurso humano, que de hecho es el recurso más preciado que una universidad tiene. La universidad, como la escuela, el centro de su esencia y de su proyecto como negocio son los docentes. Tú puedes tener todo mal, pero si tienes un docente bueno, las cosas pueden ser buenas. Si tienes todo bien y tienes un buen docente, entonces vas a tener resultados excelentes. Es decir, que es la condición sin la cual no se puede lograr la educación de calidad que todos esperamos. Ahora, estaba revisando también y decía que docentes, hora clase, investigadores también y personal, administradores de las mismas universidades. Correcto. Y ese es un elemento muy interesante porque como en todo necesitas gente que dirija y que tenga visión. Y normalmente nosotros hemos sido bastante enfocados en nosotros mismos. O sea, la educación salvadoreña universitaria ha estado demasiado centrada en El Salvador. Y como resultado de eso, por ejemplo, nosotros tenemos carreras de 5 años que en realidad duran 6.5 años para una licenciatura, que en realidad es una licenciatura más maestría en términos académicos internacionales. Una licenciatura en Estados Unidos y en Europa dura 4 años. Una maestría está durando en los Estados Unidos 2 años y en Europa entre 1 y 1 año, año y medio, dependiente del área. Es decir, solamente el tiempo, o sea, que tengas más tiempo de algo no significa que va a ser mejor. Entonces, desde ahí hay una situación que es compleja para El Salvador, pero al mismo tiempo hay un compromiso de las universidades y del Ministerio de Educación de moverse a un nuevo formato y a una nueva ley de educación superior que tenga ya la opción de tener carreras de 4 años sin tesis y maestrías de 2 años que incluya la tesis dentro de los 2 años. Porque muy pocos optan a ello. Por el costo y por el tiempo también. Correcto, correcto. Y nosotros, por ejemplo, creo que tenemos costos competitivos. Y yo creo que hay una cosa interesante. Te hablaba yo de la beca Yugrad, que es que mandamos a estudiantes de escasos recursos a estudiar un semestre a los Estados Unidos. El 80% de esos estudiantes logran estar en la lista de los mejores estudiantes de la carrera ese semestre. Y aquí está la pregunta.
de cómo es posible que la gente de El Salvador, que tiene un sistema educativo que no es bueno, de esos resultados buenos. Y es que hay cosas que se hacen bien y también hay estudiantes que son buenos. Sí. Y esto es una cosa que requiere bastante pensamiento, aún con las dificultades que una universidad o un país pueda tener. Un estudiante que tiene una claridad y tiene una disciplina para desarrollarse puede ser exitoso académicamente. Y esto tiene que ver mucho con la visión que tenés de futuro, pero también cómo lográs tener un proyecto de vida y un dominio de tu persona para poder lograr las metas que te estás planteando. Y eso también se aplica para los docentes. Un buen docente universitario es algo complicado porque, por ejemplo, un buen docente en el área de negocios no puede ser alguien que solamente ha vivido en la academia. Sí. Tiene que ser alguien que haya tenido negocios. Sí, claro. Y en casi todas las carreras requiere encontrar un balance entre la parte que es puramente académico y de investigación y la parte que tiene que ver con la práctica y con vivir en un mundo real. Porque al final del día, nosotros como país deberíamos de orientarnos a que la academia y las oportunidades universitarias puedan conducir a que la gente tenga empleo, pero que ese empleo sea un empleo digno. Ahora, ¿cuáles son las especialidades que se ofrecen y las más buscadas también por los docentes salvadoreños? Realmente son las mismas categorías que tenemos en el área de estudiantes. Con la diferencia que en el área docente, por ejemplo, sí hay una tendencia más en el área de desarrollo del idioma inglés, porque es natural. O sea, tú enseñas inglés, quieres ir a un país donde se habla inglés como idioma nativo, y tener una experiencia de aprendizaje en un país donde se habla inglés. Y yo creo que, digamos, es natural que vamos a tener una gran cantidad de personas que estudian o que trabajan en el área de la enseñanza del idioma inglés. Eso es natural. Y de ahí creo que el área de negocios es el área que obviamente tiene más interés. Y ahí es un poquito más complicada porque normalmente el área de negocios no son muy generosos para dar becas. Sí en el área de emprendimientos y sobre todo emprendimientos sociales. Y ese es otro tema que es muy interesante porque muchas veces hablamos del emprendimiento y el autoempleo como la gran alternativa para solucionar el desempleo en un país. Y en realidad los expertos te van a decir que un emprendedor exitoso va a haber fracasado 3 o 4 veces antes de tener un negocio que va a ser exitoso, que casi siempre va a estar arriba de los 30 años de edad. Es decir, no es tan sencillo, no es simplemente que emprender y vas a hacer algo grande. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo creo que lo que sí pasa aquí es que la gente genera autoempleo. Es decir, yo vendo pupusas, me empleo a mí, a mi familia, y me resuelvo. Pero la mayoría de las pupuserías no va a contratar 5 o 7 empleados. Sí, no, claro. Hay una diferencia ahí. Y yo creo que volviendo al área de desarrollo de docentes universitarios, es importante apostarle a esas carreras y a esas visiones que a su vez te van a lograr que en El Salvador haya mayor empleo. Y hay una cosa, como todas las crisis, hay partes buenas y partes malas. Hay oportunidades. Yo creo que una de las cosas que la crisis del COVID nos ha dejado claro es, uno, que se puede aprender a distancia. Y ese es algo que ha funcionado en la mayor parte del mundo. Y la otra cosa es que se puede trabajar desde tu casa. ¿Qué sucede? Que ahora como salvadoreño, tu mercado de empleo... Ya no solo El Salvador. Correcto. Pero si tú no hablas inglés, si tú no tienes las competencias, obviamente no vas a lograr eso. Entonces, vean, yo creo que la aspiración de nosotros es tener gente que tenga buenos empleos, pero que se queden en El Salvador y hagan la diferencia. Porque cambiar el país, ser un agente de cambio y crear oportunidades para que nuestro país avance de una manera en que haya prosperidad para toda la gente que vive aquí, es algo en lo que debemos de comprometernos y por lo que debemos de trabajar.
Y eso requiere que busquemos nuevas soluciones, nuevas alternativas y que usemos las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, uno puede decir, mira, el café es una historia vieja en El Salvador, sí, pero un salvadoreño paga $3, $4 en una cafetería, no voy a decir el nombre, pero ya todos están pensando en ella, y no te cuesta, ¿no? Y, por ejemplo, un buen café salvadoreño aquí en El Salvador te puede costar $15 la libra. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta industria no genera mejores empleos? Y por qué algo que es bueno para todos, porque el parque cafetalero da oxígeno, o sea, hay muchas cosas que están buenas y entonces, ¿por qué no repensar? ¿Por qué no encontrar soluciones? Y yo creo que es algo que lo trabajamos mucho. Hay un elemento bien interesante que no te comenté antes. Solo vamos a hacer una pausa y regresamos a abordándolo luego de la pausa. Así que acompáñanos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, hay algunos que puedan pensar, qué bueno que se está implementando por primera ocasión la beca Fulbright en El Salvador. Pues están muy equivocados. Viene de hace muchísimo tiempo y muchos salvadoreños han aplicado. No solo salvadoreños, esto, según los datos, son una gran cantidad de países también los que están participando y una cantidad de dinero muy grande, millones de dólares que se invierte. Más de 100 países participan en la convocatoria. La beca tiene 75 años de existir. Es una beca para promover la paz y inició enviando académicos estadounidenses a otras partes del mundo. Y de hecho ese era el otro punto que quería contarte, que todos los años es posible que 1 o 2 docentes universitarios estadounidenses vengan por un semestre o por 2 semestres a trabajar con universidades salvadoreñas. Qué bueno. También es posible recibir 3 estudiantes estadounidenses que vienen a hacer investigación y hay otro programa en el que se puede invitar a un especialista que puede ser docente o que puede ser simplemente un profesional con, digamos, al menos con un nivel doctoral que pueda venir por 6 semanas a trabajar en algo puntual con una institución educativa de educación superior o con una institución gubernamental. Entonces, esas son otras opciones y siempre estamos no solamente enviando salvadoreños a estudiar en los Estados Unidos, pero también trayendo estadounidenses a estudiar o a trabajar aquí en El Salvador y a colaborar, a crear academia. Leía que desde 1952 más de 800 estudiantes salvadoreños han sido beneficiados con la beca. Inició una beca otorgada a estudiante para especializarse en maestría química. Esa fue la primera que se entregó. Sí, y desde esa fecha, ininterrumpidamente, siempre tenemos candidatos. El número de becarios beneficiados ha cambiado. Por ejemplo, en los 80 había un programa que se llamaba Campus, donde podías ir a estudiar los 2 últimos años de tu licenciatura. Fue bien popular y ahí se eran seleccionados alrededor de entre 15 y 30 al año. Okay. Y hace 15 años, por ejemplo, teníamos suerte que nos daban más becas adicionales, entonces a veces enviábamos, en lugar de 6 al año, enviábamos 8, 9, hasta 10, porque a veces el mal de otros es beneficio tuyo, porque como te digo, aquí siempre tenemos suficientes candidatos, suficiente gente que puede recibir esta oportunidad. Ahora, estaba viendo también estadística, dice del 2010 al 2020, más de 100 estudiantes se han beneficiado con las becas, una inversión promedio de $24 millones. Es muy alto. Es alto. La educación, mira, hay una cosa súper interesante. La educación de kinder hasta bachillerato en Estados Unidos
no es la mejor del mundo. Está más o menos arriba del promedio de la mitad. Y en la educación superior, sin lugar a dudas, es la mejor educación del mundo. La mejor. Y sí, y eso no lo dicen solamente los estadounidenses, sino que lo dicen en particular los chinos, que es el país que más estudiantes internacionales envía a los Estados Unidos en los últimos, ¿qué te digo?, 30 años. Las mejores universidades por el nivel de investigación, por el nivel de patentes, por el nivel de premios Nobel, definitivamente son las universidades estadounidenses. Entonces ahí no hay comparación. Sin embargo, son muy caras. Sí. El modelo de negocio es complicado y es sumamente caro. Entonces, un estudiante estadounidense normalmente se debe endeudar para poder pagar su universidad. Ahora, a nivel estatal, si tú eres ciudadano de un estado, puedes optar a tener algún tipo de subsidio que te pueda hacer más accesible, digamos, por ejemplo, tu costo de la universidad. Pero si vas a estudiar a un estado diferente al tuyo, si vas a una universidad privada, los costos se duplican o se triplican. Y en el caso de los estudiantes internacionales llegan al mismo nivel. Por eso es que es bien caro. Y como te decía, hay una cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos asigna por cada becario, que es más o menos $50,000 al año, pero el resto de la inversión viene de universidades privadas o universidades públicas que dan el valor en términos del costo de la colegiatura y algunos gastos adicionales, porque hay carreras que son más caras que otras. Ahora, ¿dan seguimiento ustedes a los alumnos que van, participan, son destacados, que luego regresen y ven el desarrollo o el aporte que han dado al país? ¿Tienen algunas experiencias de ello? Sí, yo creo que es una parte bien importante porque, como te decía, tenés que ver, cuando haces algo tenés que ver el final. Y este resultado es un resultado que tenés que tener paciencia. Por ejemplo, hay 4 ganadores del Premio Nacional de Cultura que son ex becarios Fulbright. Okay. O sea, ya ahí tenemos una presencia. Hay docentes universitarios, hay, por ejemplo, el provost de la ESEN es un ex becario Fulbright, y las cabezas de todas las facultades, de todas las escuelas que tienen, todos son ex becarios Fulbright. Y tenemos en todo el país muchos docentes, muchos jefes de departamento, muchos a nivel administrativo y algunos vicerrectores que son ex becarios Fulbright. Es decir, esa es la medida en que nosotros vemos el impacto de las becas, porque al final está buscando, como te digo, una resonancia. Lo que está buscando es que haya un beneficio para más personas. Y mucha gente también está en el área de los negocios, que le va muy bien también y que generan empleo. Y eso es parte de lo que nosotros andamos buscando. Ahora, en esta, por ejemplo, de estudiantes, aplican de universidades públicas, universidades privadas, es abierto, igual que en el tema de los docentes. Es correcto. Y también pueden participar, por ejemplo, instituciones de educación superior que no son universidades. Por ejemplo, el IRCA, hemos tenido algunas experiencias con ellos, pero hay también otras escuelas especializadas que podrían participar, como te digo, es el caso del ESEN, que casi siempre tiene o estudiantes o docentes compitiendo en cualquier año. Para los que ya se entusiasmaron en la entrevista y dicen, bueno, yo quiero aplicar, yo o mis hijos que pueden estar viendo, o los estudiantes que puedan estar sintonizando, dice, yo sí estoy interesado. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Dónde deben ingresar primero? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Es facilísimo. En Google pueden poner Embajada de los Estados Unidos en San Salvador, y eso te va a mandar al portal de la embajada, y ahí tienes que buscar educación,
y en la pestaña de educación te va a abrir un menú y ahí vas a encontrar, estamos recibiendo solicitudes en estos momentos y ahí están colgadas en este momento las 2 convocatorias. Y tú ves cuál es la convocatoria que más se acerca a lo que andas buscando. Luego es una cuestión de, como en todo en la vida, planificar. ¿Cuánto tiempo me va a llegar obtener estos documentos, certificarlos? Si no tengo el examen de inglés, lo tengo que tomar. En el caso del programa para docentes universitarios, el programa Fulbright hace 2 exámenes gratis. Uno es de inglés y el otro es de conocimientos generales a toda la gente que solicita la beca. Okay. Y eso nos sirve para hacer la preselección. Pero básicamente es entrar ahí, buscar, organizarte, pero sobre todo creo que lo más importante es tener la claridad de una visión de qué es lo que quieres para el futuro. Si eres capaz de contarlo y contarlo en 3 minutos, ¿qué es lo que quieres? Es que ¿Qué es lo que vas a hacer? Es el primer acercamiento. Correcto, correcto. Y contar cuál es tu historia, contar qué es lo que quieres, contar cuál es tu visión. Porque no basta con decir, quiero ir a estudiar a los Estados Unidos. Tienes que decir, quiero ir a Estados Unidos, quiero regresar, quiero tener esta visión, quiero crear empleos, quiero regresar a dar clases a la universidad. Creo que esta área es importante para el país. Estos son los beneficios que van a resultar. Es decir, siempre es conveniente al principio de cualquier cosa ver el final. O sea, no empezás sin ton ni son, sino que empezás buscando algo. Y obviamente Fulbright te da la oportunidad que logres una parte de ese camino, pero no es todo el camino. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a lograr? Depende de tener una visión y de tener una vida académica pues exitosa, que hables inglés, que haga servicio a la comunidad. Es bien importante eso porque, vean, al final del día es que no se trata solo de mí. Sí, es de la comunidad. Sí. Y lo que queremos al final del día es ayudar a construir comunidades, ayudar a encontrar soluciones y ayudar a que no solamente se beneficie una persona, sino que una familia, una comunidad, una empresa, el país. Es que es mucho dinero, sería muy egoísta, es mucho dinero la inversión como para una persona en particular, para el desarrollo de una persona, debe de ser un colectivo. Sí. Yo creo que hay una visión creciente, contemporánea, en la que estamos totalmente enfocados en lo que es bueno para mí. Pero lo que es bueno para mí siempre va a pasar por lo que es bueno para mi familia y para mi comunidad. Muy bien. O sea, no podés separar una cosa de la otra. Muy bien. Fernando, gracias por acompañarnos esta noche y compartir esta buena noticia para los televidentes. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias al canal por darnos esta oportunidad. Pasen feliz noche y si tienen a un amigo, un hijo o alguien a quien contarle o ustedes vieron esta presentación, pues vayan, visiten el portal de la embajada y soliciten su beca. Muy bien, gracias por su sintonía. Regresamos el día de mañana. Que descansen.